Andrés siempre recordaba las manos de su madre, ásperas por años de trabajo, pero siempre cálidas cuando lo consolaban después de una pesadilla. Doña Carmen había criado a su hijo sola después de que su esposo muriera en un accidente cuando Andrés tenía apenas 8 años. Trabajaba como costurera en una pequeña tienda del barrio y por las tardes hacía arreglos en casa para ganar unos pesos extra. «Mamá, algún día te voy a dar todo lo que te mereces», le decía Andrés cuando era adolescente, viendo cómo ella se quedaba despierta hasta altas horas cosiendo uniformes escolares para los niños del vecindario. «No necesito nada más que verte feliz, mijo», respondía ella siempre con esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Cuando Andrés cumplió 18 años, decidió enlistarse en la Fuerza Aérea. Era su oportunidad de tener una carrera estable y poder darle a su madre la vida que había soñado para ella. El día antes de partir, Andrés encontró a doña Carmen llorando en la cocina mientras preparaba sus tamales favoritos. «¿Por qué lloras, mamá?» «Es que me da miedo que te pase algo allá lejos, hijo. Eres lo único que tengo en este mundo». «No me va a pasar nada, te lo prometo, y cuando regrese vamos a tener nuestra propia casa, con un jardín grande donde puedas plantar todas las flores que quieras». Durante los primeros meses en la base militar, Andrés llamaba religiosamente cada domingo. Doña Carmen le contaba sobre el vecindario, sobre doña Rosa que había tenido otro nieto, sobre el gato callejero que había adoptado y al que había puesto capitán en honor a él. «¿Cómo vas con Patricia?», le preguntaba siempre. Patricia era la novia de Andrés desde la preparatoria. Habían planeado casarse cuando él regresara del servicio militar. Era una chica bonita, de familia acomodada, que siempre había sido un poco distante con doña Carmen, pero Andrés lo atribuía a la timidez. «Bien, mamá, ella me escribe seguido y dice que te saluda». Pero Patricia rara vez saludaba a doña Carmen cuando iba de visita. Se limitaba a sonreír educadamente y a hablar de sus planes de boda como si la madre de Andrés fuera invisible. Un día, doña Carmen sufrió una caída en la tienda donde trabajaba. Se lastimó la cadera y el doctor le recomendó reposo absoluto por varias semanas. Patricia se ofreció a cuidarla y aunque a doña Carmen le daba un poco de desconfianza, no tenía otra opción. «No se preocupe, doña Carmen, yo me hago cargo de todo hasta que regrese Andrés». Al principio, Patricia cumplió su palabra. Le llevaba la comida a la cama, la ayudaba con los medicamentos y hasta le hacía compañía viendo las telenovelas de la tarde. Pero conforme pasaron las semanas, su actitud comenzó a cambiar. «Doña Carmen, necesito que se levante temprano mañana. Viene mi familia a almorzar y necesito arreglar su cuarto». «Pero el doctor dijo que todavía no puedo caminar mucho, Patricia». «Pues haga un esfuerzo, no puede quedarse en la cama para siempre». Patricia había comenzado a quedarse más tiempo en la casa, trayendo a sus amigas y organizando reuniones como si fuera la dueña. Poco a poco, las cosas de doña Carmen fueron desapareciendo del cuarto principal. «Patricia, ¿dónde está mi máquina de coser?» «La guardé en el cuarto de atrás, estorbaba aquí». «Pero ese es mi cuarto de trabajo, ahí es donde coso para mis clientes». «Ya no puede trabajar con esa cadera, doña Carmen, es mejor que se retire». Cuando doña Carmen protestaba, Patricia se ponía a llorar y amenazaba con llamar a Andrés para decirle que su madre la maltrataba. La pobre mujer, temiendo que su hijo pensara mal de ella, prefería callarse. «Mira, mamá», le decía Patricia con una sonrisa falsa, «es mejor que te acostumbres a vivir tranquila. Andrés y yo nos vamos a casar pronto y esta va a ser nuestra casa. Tú puedes quedarte, pero como invitada». Las llamadas de Andrés se hicieron menos frecuentes debido a su entrenamiento intensivo. Cuando lograba hablar con su madre, Patricia siempre estaba cerca, escuchando. «¿Cómo estás, mamá? ¿Te está cuidando bien, Patricia?» «Sí, hijo, muy bien. No te preocupes por nada». «¿Segura? Te oigo rara». «Es que tengo un poco de gripe, nada más».
Pero doña Carmen no tenía gripe, tenía el corazón roto. Patricia había convertido su vida en un infierno silencioso. La había mudado del cuarto principal al cuarto de atrás, luego al cuarto de la lavadora y finalmente a un rincón del pasillo. Aquí está más fresca, doña Carmen. Además, así no la molestamos cuando tenemos visitas. Patricia había vendido la máquina de coser de doña Carmen sin consultarle, diciéndole que necesitaba dinero para los gastos de la casa. Había regalado su ropa a la caridad, argumentando que ya era muy vieja. Incluso había botado las fotos de su difunto esposo, diciendo que la deprimían. Una noche, doña Carmen no pudo más. Se acercó al teléfono para llamar a su hijo, pero Patricia la descubrió. ¿Qué cree que está haciendo? Necesito hablar con Andrés. Andrés está muy ocupado. No lo vamos a molestar con sus quejas de vieja. Por favor, Patricia, solo quiero escuchar su voz. Si llama a Andrés, le voy a decir que usted está loca, que se está inventando cosas que no son ciertas. ¿Quién cree que le va a creer? ¿A su madre o a la mujer con la que se va a casar? Esa noche, doña Carmen durmió sobre un costal en el rincón más frío de la casa. Sus huesos le dolían, pero el dolor en su corazón era peor. Se sentía abandonada, invisible, como si su propia vida no tuviera valor. Patricia había invitado a sus amigas a vivir temporalmente en la casa. La sala se había convertido en su reino personal, llena de música fuerte y risas hasta altas horas. A doña Carmen le prohibían usar la cocina durante el día. Solo podía entrar por las madrugadas para prepararse algo de comer. ¿Sabe qué, doña Carmen? Ya es hora de que entienda cuál es su lugar aquí. Patricia se había vuelto cruel, disfrutando del poder que tenía sobre una mujer mayor e indefensa. Cuando Andrés llame, usted va a decirle que está perfectamente bien, que estoy cuidándola como a una reina. ¿Entendido? Las semanas se convirtieron en meses. El costal áspero se había vuelto la cama permanente de doña Carmen. Sus ahorros habían desaparecido misteriosamente, sus joyas también. Patricia le había quitado hasta el anillo de bodas de su difunto esposo. Era necesario venderlo para los gastos de la casa, le había dicho con descaro. Doña Carmen había perdido peso, su cabello se había vuelto completamente gris y sus ojos habían perdido el brillo que siempre habían tenido. Cuando los vecinos preguntaban por ella, Patricia les decía que estaba delicada de salud y que prefería no recibir visitas. Una tarde, mientras doña Carmen intentaba descansar sobre su costal, escuchó un auto detenerse frente a la casa. El sonido le resultó familiar, pero no se atrevió a esperanzarse. Patricia estaba en la sala con sus amigas cuando tocaron la puerta. Abrió con una sonrisa coqueta, esperando a alguno de sus pretendientes, pero se quedó helada al ver el uniforme militar. ¿Andrés? Hola, Patricia. Llegué antes de lo previsto. Andrés había logrado un permiso especial después de completar exitosamente su entrenamiento avanzado. Quería sorprender a su madre y también hablar en serio con Patricia sobre los planes de boda. ¿Dónde está mi mamá? Está descansando. Ha estado un poco enferma. ¿Enferma? No me dijiste nada en las cartas. No quería preocuparte. Ya sabes cómo son las madres, siempre exagerando. Andrés entró a la casa y se sorprendió al ver lo diferente que se veía. Los muebles de su madre habían sido reemplazados por otros más modernos. Las paredes tenían decoraciones que no reconocía. «¡Mamá!», gritó hacia el cuarto principal. «¡Ya llegué!». Pero no hubo respuesta. Andrés se dirigió al cuarto de su madre y lo encontró vacío. Más que vacío, parecía un cuarto completamente diferente. «¿Dónde está mi mamá, Patricia?». «Te dije que está descansando, pero este no es su cuarto». «Bueno, es que decidimos cambiarla para que estuviera más cómoda.
¿Cambiarla dónde? Patricia titubeó. Sus amigas habían desaparecido discretamente al ver llegar a Andrés. En el cuarto de atrás. Andrés caminó hacia el cuarto de atrás, pero también estaba vacío. Su confusión se convirtió en preocupación. «Patricia, ¿dónde está mi madre?» «Está por aquí, déjame ir a buscarla». «No, yo la busco». Andrés recorrió toda la casa, la cocina, el baño, la sala. Finalmente, escuchó un gemido suave que venía del pasillo. Siguió el sonido y encontró un bulto acurrucado en el rincón más oscuro. ¿Mamá? Se acercó y reconoció el cabello gris de su madre. Doña Carmen estaba dormida sobre un costal áspero, cubierta apenas por una manta vieja y delgada. Su cuerpo se veía frágil, más pequeño de lo que recordaba. «Mamá, despierta, soy yo». Doña Carmen abrió los ojos lentamente. Al principio pensó que estaba soñando. «¿Andrés?» «Sí, mamá, soy yo». Doña Carmen comenzó a llorar, lágrimas de alivio, de vergüenza, de dolor acumulado durante meses. «Hijo, viniste». «¿Qué estás haciendo aquí, mamá? ¿Por qué duermes en el suelo?» «No quería despertarte, hijo. Patricia dijo que era mejor no molestarte». Andrés ayudó a su madre a levantarse. Sus piernas temblaban de debilidad. «¿Desde cuándo duermes aquí?» «Desde hace un tiempo. Patricia necesitaba el cuarto para sus amigas». «¿Sus amigas? ¿Qué amigas?» La voz de Andrés había cambiado. Ya no era la de un hijo preocupado, sino la de un militar entrenado para enfrentar situaciones difíciles. «Mamá, dime la verdad, ¿qué ha pasado aquí?» Doña Carmen vacilaba. Tenía miedo de causar problemas, de que Andrés pensara que ella estaba exagerando. «No quiero que te pelees con Patricia por mi culpa, hijo». «No me voy a pelear con nadie, mamá. Solo dime qué ha pasado». Lentamente, con voz quebrada, doña Carmen comenzó a contar. Le habló de cómo Patricia la había ido arrinconando poco a poco, de cómo le había quitado sus pertenencias, de cómo la había hecho sentir como un estorbo en su propia casa. «También se llevó el anillo de papá», murmuró al final. «¿Qué?» El grito de Andrés resonó por toda la casa. Patricia apareció corriendo, fingiendo preocupación. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?» Andrés se acercó a Patricia con pasos firmes. Su entrenamiento militar se notaba en su postura, en la forma controlada pero amenazante en que se movía. «¿Dónde está el anillo de bodas de mi padre?» «¿Cuál anillo?» «No te hagas la tonta conmigo, Patricia. El anillo de oro que mi madre guardaba como un tesoro». «Ah, ese anillo. Tuve que venderlo para los gastos de la casa. Tu madre no contribuía con nada». «¿Vendiste el anillo de mi padre?» La voz de Andrés hizo temblar las paredes. Patricia retrocedió, asustada por primera vez desde que había comenzado su crueldad. «Era necesario, Andrés. Los gastos. ¿Y dónde está la máquina de coser de mi madre? También la vendí. ¿Y su ropa? La regalé. Ya estaba muy vieja. ¿Y las fotos de mi padre? Las boté. Deprimían a tu madre». Andrés respiraba profundamente, tratando de controlar su ira. En el ejército le habían enseñado a mantener la calma bajo presión, pero lo que estaba escuchando desafiaba todo su autocontrol. «Patricia, quiero que agarres tus cosas y te largues de esta casa, ahora». «¿Cómo? Andrés, estás exagerando. Tu madre está bien». «¿Bien? ¿Llamas bien a dormir en el suelo como un animal? Ella eligió dormir ahí. Yo le ofrecí el sofá». «¡Mentira!». Doña Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Hijo, ella me prohibió usar los muebles. Dijo que los iba a ensuciar». Patricia palideció al ver que su víctima finalmente había hablado. «Eso no es cierto, Andrés. Tu madre está senil. Se confunde». «Mi madre no está senil.
Y aunque lo estuviera, eso no justifica tratarla como basura. Andrés se acercó más a Patricia. Tienes 5 minutos para sacar tus cosas de aquí. Después de eso, llamo a la policía. No puedes echarme. Vamos a casarnos. Ya no vamos a casarnos. Se acabó todo entre nosotros. Andrés, por favor, podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Maltrataste a mi madre, la humillaste, la trataste peor que a un perro callejero. Patricia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Todo lo hice por nosotros. Quería que cuando nos casáramos tuviéramos nuestro espacio. ¿Y mi madre qué? ¿Iba a vivir en el pasillo para siempre? Ella podía haberse ido a un asilo. Un asilo. Patricia había pronunciado las palabras que sellaron su destino. Andrés la miró con una mezcla de asco y desprecio que ella jamás había visto en sus ojos. ¡Lárgate! ¡Ahora! Patricia se dio cuenta de que había perdido. Se dirigió al cuarto principal y comenzó a empacar sus cosas furiosamente. Te vas a arrepentir, Andrés. Ninguna mujer va a querer casarse con un hombre que prefiere a su madre antes que a su esposa. Prefiero estar solo toda mi vida que casarme con alguien como tú. Mientras Patricia empacaba, Andrés ayudó a su madre a levantarse completamente. La llevó al sofá de la sala y la sentó suavemente. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me llamaste? Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de arruinar tu felicidad. Mamá, mi felicidad depende de que tú estés bien. Nada más importa. Doña Carmen abrazó a su hijo como no lo había hecho en años. Perdóname por ser una carga, hijo. Tú nunca has sido una carga. Tú eres mi madre. Eres lo más importante en mi vida. Patricia salió del cuarto con 2 maletas grandes. Esto no se va a quedar así, Andrés. Tienes razón. Mañana voy a recuperar todo lo que le robaste a mi madre. El anillo, el dinero, todo. No tienes pruebas de nada. Andrés sonrió fríamente. En el ejército me enseñaron a investigar. Voy a encontrar dónde vendiste el anillo, dónde está el dinero que te robaste. Todo. Patricia salió de la casa azotando la puerta. Andrés se quedó a solas con su madre. Perdóname, mamá. Perdóname por no haber estado aquí para protegerte. No tienes nada que perdonarte, hijo. Tú estabas sirviendo a tu país. Nunca más te voy a dejar sola. Esa noche, Andrés durmió en el sofá al lado del cuarto de su madre. No podía quitarse de la cabeza la imagen de ella acurrucada sobre ese costal áspero. Al día siguiente, comenzó su investigación. Visitó las casas de empeño del barrio hasta que encontró el anillo de bodas de su padre. El dueño recordaba a Patricia perfectamente. Sí, esa muchacha vino hace como 2 meses. Muy nerviosa estaba. Dijo que necesitaba dinero urgente. Andrés recuperó el anillo pagando mucho más de lo que Patricia había recibido por él. También encontró la máquina de coser en una tienda de segunda mano. Pero lo más difícil era reparar el daño emocional que le habían hecho a su madre. Doña Carmen había perdido la confianza en sí misma, se disculpaba por todo, hablaba en voz baja como si no mereciera ser escuchada. Mamá, quiero que volvamos a decorar la casa como a ti te guste. No, hijo, está bien así. No está bien, esta es tu casa, siempre ha sido tu casa. Poco a poco, Andrés fue ayudando a su madre a recuperar su espacio. Movieron los muebles de vuelta a donde habían estado originalmente, colgaron de nuevo las fotos familiares, instalaron la máquina de coser en su lugar de siempre. ¿Quieres volver a coser, mamá? No sé si todavía me acuerdo. Es como andar en bicicleta, nunca se olvida. Doña Carmen se acercó tímidamente a su máquina de coser, pasó sus dedos por la superficie
como si fuera un objeto sagrado. La había extrañado tanto. Los primeros días fueron difíciles. Doña Carmen despertaba en la madrugada buscando su costal, confundida al encontrarse en una cama real. Pedía permiso para usar el baño, para entrar a la cocina, para encender la televisión. «Mamá, esta es tu casa. No tienes que pedir permiso para nada». Es que me había acostumbrado. Esas palabras partían el corazón de Andrés. Su madre había sido condicionada a vivir como una intrusa en su propia casa. Una tarde, mientras doña Carmen cosía un vestido para la hija de la vecina, Andrés la observaba desde la puerta de la cocina. Sus manos habían recuperado la seguridad. Sus ojos volvían a brillar cuando hablaba de sus proyectos. «Mamá, ¿te acuerdas de lo que te prometí antes de irme al servicio militar?» «¿Qué cosa, hijo?» «Que íbamos a tener nuestra propia casa, con un jardín grande». «Ay, hijo, eso era solo un sueño». No era un sueño, era una promesa. Andrés había estado ahorrando todo su salario militar durante 2 años. Además, había recibido una bonificación por excelencia en su entrenamiento. «He estado viendo unas casas en el barrio de San Miguel. Tienen jardín como te gusta». «¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres que vayamos a verlas?» El rostro de doña Carmen se iluminó como no lo había hecho en meses. «Sí, hijo, sí quiero». La primera casa que visitaron tenía un jardín pequeño pero lleno de sol. Doña Carmen caminó por él como si fuera un palacio. «Aquí podría plantar rosas y allá jitomates. Oh, y en esa esquina hierbas para cocinar». «¿Te gusta, mamá?» «Me encanta». «Entonces es nuestra». Los trámites tomaron algunas semanas, pero finalmente se mudaron a su nueva casa. Andrés había conseguido un trabajo en una empresa de seguridad privada que valoraba su experiencia militar. La mudanza fue simbólica. Doña Carmen empacó personalmente cada una de sus pertenencias, incluyendo el costal donde había dormido durante tantos meses. «¿Para qué quieres llevarte eso, mamá?» «Para recordar que nunca más voy a permitir que me traten así». En la nueva casa, doña Carmen floreció literalmente. Su jardín se convirtió en el más hermoso de la cuadra. Sus vecinos la buscaban para pedirle consejos sobre plantas y para encargarle trabajos de costura. Un día, mientras Andrés regaba las plantas, doña Carmen se acercó a él. «Hijo, quiero preguntarte algo. Dime, ¿no te arrepientes de haber dejado a Patricia?» «Nunca, jamás en mi vida. Es que era muy bonita. Mamá, la belleza externa no sirve de nada si el corazón está podrido». «Tienes razón. Además, alguien que maltrata a mi madre no puede amarme realmente a mí». Meses después, Andrés conoció a Rosa, una maestra de primaria que vivía en el barrio. La primera vez que la llevó a conocer a su madre, Rosa se presentó con un ramo de flores del jardín de su escuela. «Doña Carmen, es un placer conocerla. Andrés habla de usted todo el tiempo». «El pleito es mío, mijita. Pásale, ponte cómoda». Rosa se quedó toda la tarde ayudando a doña Carmen con su costura y escuchando historias de cuando Andrés era niño. «Tu mamá es maravillosa», le dijo Rosa a Andrés esa noche. «Ella también dice que tú le gustas mucho». «¿En serio? En serio. Dice que tienes luz en los ojos». Esa era la forma poética en que doña Carmen describía a las buenas personas. La relación entre Rosa y Andrés floreció naturalmente. Ella entendía la importancia que doña Carmen tenía en la vida de su hijo y, lejos de sentir celos, la adoptó como si fuera su propia madre. «Doña Carmen, ¿me enseña a hacer sus tamales famosos?» «Claro, mijita, pero es un secreto de familia. Ya soy familia, ¿verdad? Desde el primer día que llegaste».
Cuando Andrés le propuso matrimonio a Rosa, lo hizo en el jardín de su madre, rodeado de las flores que ella había plantado. Rosa, ¿quieres casarte conmigo y formar una familia con mi mamá y conmigo? Sí, pero solo si doña Carmen también esté de acuerdo. Doña Carmen salió de la casa en ese momento, como si hubiera estado escuchando. Yo más que de acuerdo, mijita, feliz. La boda fue pequeña, pero llena de amor. Doña Carmen cosió personalmente el vestido de Rosa y lloró de felicidad durante toda la ceremonia. En su discurso, Andrés habló sobre la importancia de la familia y el respeto. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no humilla, no lastima, no abandona. El amor verdadero protege, respeta y honra. Rosa entiende eso, por eso hoy se convierte no solo en mi esposa, sino en la hija que mi madre siempre quiso tener. Después de la boda, Rosa se mudó a la casa del jardín. Lejos de ser un problema de espacio, se convirtió en una bendición. Rosa ayudaba a doña Carmen con su negocio de costura y doña Carmen ayudaba a Rosa con sus materiales educativos. Una tarde, mientras las dos mujeres trabajaban juntas, doña Carmen le confesó algo a Rosa. «Sabes, mijita, durante esos meses con Patricia llegué a pensar que yo era el problema, que tal vez sí era una carga, un estorbo. Nunca fue así, doña Carmen, usted es una bendición. Ahora lo sé, pero en ese momento llegué a creer que no merecía amor, que no tenía valor». Rosa dejó de coser y abrazó a doña Carmen. «Usted vale más que todo el oro del mundo. Para Andrés, para mí, para todos los que la conocemos. Gracias por devolverme a mi hijo, mijita. Gracias a usted por criarlo tan bien». Un año después del matrimonio, Rosa le dio la noticia a doña Carmen antes que a su propio esposo. «Doña Carmen, vamos a tener un bebé». La máquina de coser se detuvo. Doña Carmen miró a Rosa con los ojos llenos de lágrimas. «¿En serio? ¿En serio? Va a ser abuela». Doña Carmen se levantó y abrazó a Rosa como si fuera su propia hija. «Ay, mijita, qué felicidad. ¿Ya le dijiste a Andrés? Quería que usted fuera la primera en saberlo». Esa noche, cuando Andrés llegó del trabajo, encontró a las dos mujeres más importantes de su vida sonriendo misteriosamente. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están tan contentas?» Rosa se acercó a él y le puso las manos en los hombros. «Vas a ser papá». Andrés se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. «¿En serio? ¿En serio?» Andrés gritó de felicidad y abrazó a Rosa. Luego se dirigió a su madre. «Mamá, vas a ser abuela. Ya me había dicho Rosa. Estoy tan feliz que no sé ni qué decir». Esa noche, los tres se quedaron despiertos hasta tarde haciendo planes para el bebé. Doña Carmen ya había comenzado a diseñar mentalmente la ropita que iba a coser. El embarazo de Rosa fue una época de mucha felicidad en la casa del jardín. Doña Carmen la consentía como si fuera una reina, y Andrés se había vuelto aún más protector de lo que ya era naturalmente. Un día, mientras Rosa descansaba en el jardín, llegó una visita inesperada. Patricia apareció en la puerta, vestida elegantemente, pero con una expresión derrotada. «Hola, Andrés». «Hola, Patricia. ¿Qué quieres?» «Quería hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos». Andrés miró hacia el jardín donde estaban su madre y su esposa. No quería que su pasado contaminara su presente. «Habla, pero aquí en la puerta». «Me casé hace 6 meses». «Felicidades». «No soy feliz, Andrés. Mi esposo, bueno, resulta que él sí prefiere a su madre antes que a mí». Andrés no mostró ni una pizca de compasión. «Tal vez ahora entiendas lo que sentía mi madre. Vengo a pedirte perdón». «¿A mí?» «A ti y a doña Carmen». «Ya es muy tarde para eso, Patricia». «Lo sé, pero necesitaba decirlo».
Patricia miró hacia el jardín y vio a doña Carmen ayudando a Rosa a incorporarse. Se ve feliz. Lo está. Tiene una nuera que la ama y la respeta. Como debí haberlo hecho yo. Sí, como debiste haberlo hecho tú. Patricia se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que doña Carmen podría perdonarme algún día? No lo sé, pero aunque lo hiciera, eso no cambiaría nada entre nosotros. Lo entiendo. Patricia se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Para que sepas, traté de vender otras cosas de doña Carmen, pero el remordimiento no me dejó. Están en mi carro. Patricia trajo una caja con algunas pertenencias de doña Carmen que Andrés no había notado que faltaran. Algunas fotos viejas, un rosario, un pequeño joyero. Gracias por devolverlas. Es lo mínimo que puedo hacer. Después de que Patricia se fue, Andrés llevó la caja a su madre. Mira lo que encontré, mamá. Doña Carmen reconoció inmediatamente sus tesoros perdidos. Pensé que se habían perdido para siempre. ¿Quién te las trajo?, preguntó Rosa. Patricia. ¿La exnovia de Andrés? La misma. ¿Qué quería? Pedir perdón, según ella. ¿Y tú qué le dijiste? Que era muy tarde. Rosa miró a doña Carmen. ¿Usted qué opina, doña Carmen? Que hay heridas que no se borran con palabras, pero espero que haya aprendido la lección. Cuando nació el bebé, una niña a la que llamaron Carmen Rosa en honor a las dos abuelas, doña Carmen se convirtió en la abuela más feliz del mundo. Pasaba horas arrullando a la niña, contándole cuentos y cantándole las mismas canciones que le había cantado a Andrés cuando era pequeño. «Mi nieta preciosa», le decía mientras la mecía suavemente, «tú nunca vas a saber lo que es no ser amada. Vas a crecer rodeada de tanto cariño que vas a pensar que así es el mundo entero». Rosa observaba estas escenas con el corazón lleno de ternura. Ver a doña Carmen tan feliz después de todo lo que había sufrido la llenaba de una satisfacción profunda. Doña Carmen, usted es la mejor abuela del mundo. Ay, mijita, es que esta niña me tiene enamorada. Mira cómo me sonríe. Le sonríe porque sabe que la ama. Como amé a su papá, como te amo a ti. La casa del jardín se llenó de risas infantiles. Carmen Rosa crecía rodeada de amor, jugando entre las flores que plantaba su abuela, aprendiendo a coser en una máquina de juguete que Andrés le había comprado. «Mira, abuelita, ya sé hacer puntadas derechitas». «Muy bien, mi amor. Cuando seas más grande, te voy a enseñar a hacer vestidos de verdad, como los que le haces a mamá, más bonitos todavía». Un día, cuando Carmen Rosa tenía 3 años, le preguntó a su abuela por qué había tantas fotos de un señor en la casa. «Ese señor era mi esposo, tu abuelito. Se llamaba igual que tu papá. ¿Por qué no está aquí? Porque se fue al cielo cuando tu papá era niño. ¿Estás triste? A veces, pero él me dejó lo más hermoso que tenía, a tu papá. Y tu papá me trajo a tu mamá, y ustedes dos me trajeron a ti. Entonces, ¿no estás triste? No, mi amor, estoy muy feliz». Carmen Rosa abrazó a su abuela con sus bracitos pequeños. «Yo nunca me voy a ir al cielo, abuelita. Me voy a quedar siempre contigo». Doña Carmen sonrió, recordando cuando Andrés le había dicho algo similar a los 5 años. Los años pasaron tranquilos y llenos de felicidad. Andrés progresó en su trabajo hasta convertirse en supervisor. Rosa obtuvo su maestría en educación y doña Carmen se había vuelto la costurera más solicitada del barrio. Su negocio había crecido tanto que Rosa la ayudaba con los pedidos después del trabajo y los fines de semana. Habían convertido una habitación de la casa en un pequeño taller donde ambas trabajaban lado a lado. «Doña Carmen, mire este vestido de quinceañera. ¿Cómo le quedó tan perfecto? Es que cuando coses con amor, mijita,
todo sale mejor. ¿Me va a enseñar ese secreto? Ya te lo estoy enseñando todos los días. Una tarde, mientras trabajaban, llegó una cliente nueva. Era una mujer joven con una niña pequeña que se veía triste y cansada. Buenas tardes. Me dijeron que aquí arreglan ropa. Sí, señora. Pase. Siéntese. ¿En qué la podemos ayudar? Es que necesito que le arreglen estos uniformes a mi hija para la escuela. Están muy grandes porque son de segunda mano, pero es lo que pude comprar. La mujer se veía avergonzada por su situación económica. Doña Carmen reconoció esa mirada, porque ella la había tenido muchas veces cuando Andrés era niño. No se preocupe, señora. Aquí arreglamos todo tipo de ropa. ¿Cómo se llama la niña? Sofía. Hola, Sofía. ¿Te gustan los unicornios? La niña asintió tímidamente. Mira, tengo una máquina de coser especial que puede ponerle unicornios a tu uniforme. ¿Te gustaría? ¿En serio? ¿En serio? Doña Carmen le puso unos pequeños bordados de unicornios en los bolsillos del uniforme, tan discretos que no violaban el código de vestimenta de la escuela, pero lo suficientemente visibles para que la niña se sintiera especial. Cuando la madre preguntó cuánto debía, doña Carmen sonrió. Son 20 pesos. Pero señora, eso es muy poco por tanto trabajo. Es el precio correcto. Rosa entendió inmediatamente. Ese trabajo valía por lo menos 200 pesos, pero doña Carmen sabía lo que era necesitar ayuda y no tenerla. Después de que se fueron, Rosa abrazó a su suegra. «Usted es un ángel, doña Carmen». «No, mijita, solo alguien que no ha olvidado cómo se siente necesitar ayuda». Casos como el de Sofía se volvieron comunes en el taller de doña Carmen. Madres solteras, familias con problemas económicos, todas sabían que en la Casa del Jardín encontrarían no solo un servicio de calidad, sino también comprensión y precios justos. Un día llegó una señora mayor muy elegante con un vestido costoso para arreglar. «¿Cuánto me cobra por subirle el ruedo a este vestido?» «300 pesos, señora». La señora pagó sin regatear. Después de que se fue, Rosa le preguntó a doña Carmen por qué había cobrado tan caro. «Porque ella puede pagarlo, mijita. Con esos 300 pesos puedo arreglarle gratis la ropa a 3 familias que lo necesitan». Esa era la filosofía de doña Carmen. Los que podían pagar más ayudaban sin saberlo a los que no podían pagar nada. Su negocio se había convertido en mucho más que un taller de costura. Era un lugar donde las mujeres del barrio se reunían, compartían sus problemas y encontraban apoyo mutuo. Doña Carmen siempre tenía café listo y oídos dispuestos a escuchar. Rosa se había dado cuenta de que muchas mujeres llegaban con la excusa de arreglar ropa, pero en realidad buscaban el consejo sabio de su suegra. «Doña Carmen, mi esposo me grita mucho. ¿Usted qué haría?» «Mira, mijita, los hombres que gritan generalmente lo hacen porque se sienten pequeños por dentro, pero eso no es excusa para faltarte al respeto. ¿Pero qué puedo hacer?» «Primero, nunca olvides tu valor. Segundo, busca ayuda. Aquí tienes amigas, tienes familia. Nadie debe sufrir sola». Andrés sabía lo que su madre estaba haciendo y se sentía orgulloso de ella. «Mamá, te has convertido en la consejera del barrio». «Es que he vivido mucho, hijo. He visto de todo. Si mis experiencias pueden ayudar a alguien, mejor. Incluso las experiencias malas, como lo que pasó con Patricia. Especialmente esas. El dolor enseña, si uno deja que enseñe». Una tarde, Rosa llegó del trabajo muy emocionada. «Doña Carmen, tengo una noticia». «¿Qué pasó, mijita?» «Me ofrecieron ser directora de la escuela». «¡Qué maravilloso! ¿Vas a aceptar?» «Eso depende de usted». «¿De mí? ¿Por qué?» «Porque tendría que trabajar más horas y no podría ayudarle tanto con el negocio». «Ay, mijita, tú tienes que crecer profesionalmente. No te preocupes por mí». «Pero no quiero dejarla sola con tanto trabajo».
No voy a estar sola. Tengo clientes que ya se han vuelto amigas y que me ayudan. Además, Carmen Rosa ya está grande y puede ayudarme también. Carmen Rosa, que ahora tenía 8 años, efectivamente había mostrado talento para la costura. Podía enhebrar agujas, hacer puntadas básicas y tenía un ojo natural para combinar colores. Sí, mamá, yo ayudo a la abuela. ¿Ves? Ya tienes reemplazo. Rosa aceptó el puesto y se convirtió en directora. Su primer proyecto fue crear un programa de apoyo para familias de bajos recursos, inspirado en lo que veía hacer a doña Carmen todos los días. En la escuela tenemos muchos niños que llegan con ropa vieja o mal arreglada. Sus padres no pueden pagar un sastre, pero tampoco saben coser. ¿Y qué propones? Un taller de costura básica para madres de familia, que aprendan a hacer arreglos simples ellas mismas. Me parece excelente. ¿Quién va a dar las clases? Estaba pensando que tal vez doña Carmen podría hacerlo. Cuando Rosa le propuso la idea a doña Carmen, ella se emocionó mucho. ¿Enseñar costura en la escuela? ¿En serio? ¿En serio? Una vez por semana en las tardes. Me encantaría, mijita. Siempre quise ser maestra. ¿En serio? No sabía eso. Cuando era joven, soñaba con ser maestra de primaria, pero cuando me casé y nació Andrés, tuve que trabajar en lo que pudiera para mantener la familia. Pues ahora puede cumplir ese sueño. El taller de costura de doña Carmen en la escuela fue un éxito rotundo. Las madres no solo aprendían a coser, sino que creaban una red de apoyo entre ellas. Doña Carmen descubrió que tenía un talento natural para enseñar. Era paciente, clara en sus explicaciones y tenía la habilidad de hacer que las tareas más difíciles parecieran sencillas. Señora Carmen, no me sale esta costura. Mira, mijita, la costura es como la vida. Si te apresuras, sale mal. Si te tomas tu tiempo y pones atención, sale perfecta. ¿Así de fácil? Así de fácil. Pero doña Carmen no solo enseñaba costura, también compartía lecciones de vida. La costura me ha enseñado que los errores se pueden arreglar en la tela y en la vida. Lo importante es no rendirse. Una de sus alumnas era una mujer muy joven que había tenido que dejar la escuela para cuidar a sus hijos. Maestra Carmen, yo nunca fui buena estudiante. Mijita, aquí todas somos buenas estudiantes. Lo que pasa es que cada una aprende a su ritmo y a su manera. La joven floreció bajo la tutela de doña Carmen. No solo aprendió a coser, sino que recuperó la confianza en sí misma. Un día, después de clase, se quedó para hablar con doña Carmen. Maestra, quiero contarle algo. Dime, mijita. Mi esposo no quería que viniera a estas clases. Decía que era pérdida de tiempo. ¿Y qué le dijiste? Que no era pérdida de tiempo, que era una ganancia. Ahora puedo arreglar la ropa de mis hijos, hacer cortinas para la casa, hasta coser vestidos para vender. ¿Y qué dijo él? Que tenía razón. La joven sonrió con orgullo. Además, conocí a todas estas señoras tan lindas. Ya no me siento sola. Eso es lo más importante, mijita, que no te sientas sola. El programa de costura creció tanto que Rosa tuvo que buscar un salón más grande. Doña Carmen ahora enseñaba 3 veces por semana y tenía una lista de espera de mujeres que querían tomar sus clases. «Mamá, te has vuelto famosa», le decía Andrés en broma. «No famosa, hijo. Útil. Es diferente». Pero Andrés tenía razón. Doña Carmen se había vuelto una figura respetada en la comunidad. Las autoridades locales la conocían. Los periodistas del periódico barrial la habían entrevistado. Un día llegó a su casa un reportero de la televisión local. «Doña Carmen, nos gustaría hacer un reportaje sobre su programa de costura». ¿Un reportaje? ¿Para qué? Para mostrar cómo una persona puede hacer la diferencia a su comunidad. «Ay, joven, yo no hago nada especial». «Señora,
Está enseñando a más de 100 mujeres a tener una habilidad que les puede dar independencia económica. Eso es muy especial. El reportaje se transmitió un domingo por la mañana. Toda la familia se reunió a verlo. Carmen Rosa estaba especialmente emocionada de ver a su abuela en la televisión. «Mira, abuelita, estás en la tele». «Ay, mi nieta, qué vergüenza». «¿Por qué vergüenza? Está usted hermosa, doña Carmen», dijo Rosa. Después del reportaje, doña Carmen recibió llamadas de otras escuelas y centros comunitarios pidiendo que fuera a enseñar allá también. «No puedo con tanto», le dijo a Rosa. «Ya estoy grande». «Doña Carmen, usted no está grande, está en su mejor momento». Pero era cierto que doña Carmen, a los 70 años, comenzaba a sentir el peso de tanto trabajo. Sus manos, después de décadas de costura, le dolían más por las tardes. Una noche, mientras cenaban, Andrés notó que su madre se sobaba las manos constantemente. «Mamá, ¿te duelen las manos?» «Un poco, hijo. Es normal a mi edad». «¿Por qué no vas al doctor?» «Ay, no. Los doctores solo dan medicinas caras». «Mamá, tienes seguro médico. No tienes que pagar nada». Al día siguiente, Andrés llevó a su madre al médico. El diagnóstico fue artritis, común en personas que habían trabajado tanto con las manos. «Señora, necesita descansar más, reducir las horas de costura». «Pero doctor, tengo muchos compromisos». «Los compromisos pueden esperar, sus manos no». Esa noche, doña Carmen estaba preocupada. «¿Qué van a hacer mis alumnas si yo no puedo enseñar?» «Mamá, no es que no puedas enseñar, solo necesitas hacerlo menos horas». «Pero tengo lista de espera». Rosa tuvo una idea. «Doña Carmen, ¿por qué no entrenamos a algunas de sus mejores alumnas para que sean maestras también? ¿Crees que puedan?» «Estoy segura, usted les ha enseñado muy bien». La idea funcionó perfectamente. Doña Carmen seleccionó a 5 de sus mejores alumnas y las entrenó para ser instructoras. Cada una se especializó en una técnica diferente. María se especializó en bordado, Ana en arreglos básicos, Luz en confección de ropa infantil, Esperanza en decoración para el hogar y Cristina en reparación de prendas delicadas. Ahora doña Carmen supervisaba las clases en lugar de darlas todas ella misma. Sus manos descansaron, pero su pasión por enseñar siguió intacta. «Se siente bien ver crecer a mis alumnas», le confesó a Rosa una tarde. «Usted no solo les enseñó a coser, les enseñó a creer en sí mismas». «Eso es lo más importante que puede aprender una mujer, mijita». Los años siguieron pasando tranquilamente. Carmen Rosa creció y se convirtió en una adolescente inteligente y bondadosa, con el carácter fuerte de su padre y la sabiduría de su abuela. Un día, cuando tenía 15 años, le hizo una pregunta difícil a doña Carmen. «Abuela, papá me contó lo que pasó con su primera novia. ¿Por qué cree que la gente puede ser tan mala?» Doña Carmen dejó de coser y miró a su nieta con seriedad. «Mira, mi nieta, la gente no nace mala, se vuelve mala por heridas que no sanan, por miedos que no enfrenta, por dolor que no procesa. ¿Pero eso justifica lastimar a otros? No, nunca justifica nada. Explicar no es justificar. ¿Usted la perdonó? La entiendo. Eso es diferente a perdonarla. ¿Cuál es la diferencia? Entenderla me ayuda a no tener rencor, pero perdonarla sería olvidar las lecciones que me enseñó su crueldad. ¿Qué lecciones? Que nunca debo permitir que me traten mal solo por evitar conflictos, que mi valor como persona no depende de lo que otros piensen de mí, que la dignidad es algo que nadie me puede quitar si yo no se lo permito. Carmen Rosa abrazó a su abuela. «Quiero ser como usted cuando sea grande». «No, mi nieta, quiero que seas mejor que yo, que tengas mis fortalezas, pero no mis dolores». Un día, cuando doña Carmen tenía 75 años, recibió una invitación inesperada. El gobierno municipal
quería darle un reconocimiento por su labor comunitaria. La ceremonia se realizó en el teatro principal de la ciudad. Andrés, Rosa y Carmen Rosa se sentaron en primera fila, llenos de orgullo. Cuando llamaron a doña Carmen al escenario, todo el teatro se puso de pie. Cientos de sus alumnas estaban ahí, aplaudiendo a la mujer que les había cambiado la vida. Doña Carmen Rodríguez, dijo el alcalde, recibe este reconocimiento por su dedicación incansable a la educación comunitaria y al empoderamiento de las mujeres de nuestra ciudad. Cuando le entregaron la placa, doña Carmen se acercó al micrófono. Este reconocimiento no es solo mío, es de todas las mujeres que han tenido el valor de aprender algo nuevo, de todas las que han decidido no rendirse cuando la vida se pone difícil. Su voz se quebró un poco. Yo aprendí que los momentos más oscuros de la vida pueden convertirse en la luz que guía a otros. Mi dolor se volvió propósito, mi experiencia se volvió enseñanza. Miró hacia donde estaba su familia. Gracias a mi hijo por nunca dejarme sola, a mi nuera por amarme como a una madre y a mi nieta por recordarme todos los días por qué vale la pena luchar. El aplauso duró varios minutos. No había un ojo seco en el teatro. Esa noche en casa, la familia celebró con la cena favorita de doña Carmen, pollo en mole preparado por Rosa. «Estoy muy orgulloso de ti, mamá», dijo Andrés. «Y yo estoy orgullosa de ustedes, de la familia que construimos juntos». Carmen Rosa levantó su vaso de agua. «Por la abuela más valiente del mundo». «Por la familia más hermosa del mundo», respondió doña Carmen. Años después, cuando doña Carmen cumplió 80 años, su programa de costura se había extendido a todo el estado. Tenía más de 50 instructoras entrenadas por ella y había impactado la vida de miles de mujeres. En su fiesta de cumpleaños, una de sus primeras alumnas le dio un regalo especial, un álbum con fotos y cartas de todas las mujeres que habían pasado por sus clases. «Maestra Carmen», escribía una de ellas, «usted me enseñó que mis manos podían crear belleza. Ahora tengo mi propio negocio y puedo mantener a mis hijos. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma». Otra carta decía, «Doña Carmen, cuando llegué a su clase era una mujer rota. Mi esposo me había dejado y no sabía cómo iba a salir adelante. Usted no solo me enseñó a coser, me enseñó a coser mi vida de nuevo, pedazo por pedazo». Doña Carmen lloró leyendo cada carta. Ver cómo su dolor se había transformado en bendición para tantas personas le daba una satisfacción profunda. Esa noche, antes de dormir, Andrés se acercó a su madre. «Mamá, ¿te acuerdas cuando me encontraste durmiendo en ese costal? ¿Cómo no me voy a acordar, hijo? A veces pienso que si eso no hubiera pasado, tal vez no habríamos llegado hasta aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Que a lo mejor seguiríamos en la casa vieja, yo seguiría casado con Patricia, tú seguirías siendo solo una costurera del barrio? Es posible. En cambio, mira todo lo que construimos. Esta casa, tu programa de enseñanza, nuestra familia». «Tienes razón, hijo. A veces Dios permite que pasen cosas malas para que después pasen cosas mejores». «¿No te arrepientes de nada?» «Me arrepiento de haber tardado tanto en hablar, de haber permitido que me trataran mal por tanto tiempo. Pero al final hablaste. Al final hablé y cambió todo. Cambió todo». Madre e hijo se quedaron en silencio, recordando aquel día que había marcado un antes y un después en sus vidas. Doña Carmen murió a los 85 años, rodeada de su familia, en la casa del jardín que tanto había amado. Sus últimas palabras fueron para Andrés. «Hijo, nunca olvides que el amor verdadero protege, no lastima». «Nunca lo voy a olvidar, mamá». Su funeral fue uno de los más concurridos en la historia del barrio. Cientos de mujeres llegaron a despedir a la maestra que les había cambiado la vida.
Muchas llevaban puestas prendas que habían hecho en sus clases. El programa de costura continuó después de su muerte, dirigido ahora por Rosa y coordinado por Carmen Rosa, que había decidido seguir los pasos de su abuela. En el primer aniversario de su muerte, inauguraron una estatua de Doña Carmen en el parque del barrio. La placa decía: Carmen Rodríguez, maestra, madre, ejemplo de dignidad y fortaleza. Andrés, ahora con 50 años, llevó a su nieto recién nacido a conocer la estatua de su bisabuela. Mira, Andrés, esta es tu bisabuela Carmen. Fue la mujer más valiente que he conocido. El bebé, que llevaba el nombre de su abuelo, miró la estatua, como si entendiera. Algún día te voy a contar su historia completa. Te voy a contar cómo me enseñó que el amor verdadero nunca humilla, nunca abandona, nunca olvida. Rosa se acercó y puso su mano en el hombro de su esposo. Ella estaría muy orgullosa de ver a su bisnieto y muy feliz de saber que su historia sigue inspirando a otras familias. En la casa del jardín, Carmen Rosa había convertido el antiguo taller de costura de su abuela en un pequeño museo. Allí estaba la máquina de coser original, fotos de todas sus alumnas, cartas de agradecimiento y el costal donde había dormido doña Carmen durante aquellos meses difíciles. Los visitantes siempre preguntaban por qué había un costal viejo en una vitrina de cristal. Es para recordar, explicaba Carmen Rosa, que a veces tocamos fondo para aprender a volar más alto. La historia de doña Carmen se convirtió en leyenda en el barrio, pero más que leyenda, se convirtió en ejemplo. Las madres les contaban a sus hijas sobre la importancia de la dignidad personal. Los hijos aprendían sobre el respeto que se debe a los padres. Y en la casa del jardín, donde ahora vivían 4 generaciones de la familia, el amor seguía siendo la regla más importante, porque doña Carmen había demostrado que el amor verdadero no solo perdura, también se multiplica, se extiende y se convierte en legado. Cada mañana, cuando Rosa regaba las flores que había plantado doña Carmen, recordaba las palabras de su suegra. Las raíces fuertes producen flores hermosas. Y así era su familia, con raíces profundas de respeto y amor que habían producido generaciones de personas bondadosas. El pequeño Andrés crecía escuchando las historias de su bisabuela, aprendiendo desde temprano que la verdadera fuerza no está en lastimar a otros, sino en proteger a los que amamos. Carmen Rosa le enseñaba a coser como su abuela le había enseñado a ella, manteniendo viva la tradición familiar. Los domingos, cuando toda la familia se reunía para almorzar en el jardín, siempre dejaban una silla vacía para doña Carmen. No porque creyeran que estaba físicamente ahí, sino como recordatorio de que su amor y sus enseñanzas seguían presentes en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada momento de felicidad que vivían juntos. Patricia nunca volvió a aparecer. Algunos vecinos comentaban que se había mudado lejos de la ciudad, pero a la familia ya no les importaba. Habían aprendido que la mejor venganza contra la crueldad no es el rencor, sino la construcción de una vida plena y feliz. En las noches, cuando Andrés arropaba a su hijo, siempre le susurraba las mismas palabras que doña Carmen le había dicho a él cuando era niño. Mañana será un día mejor porque estamos juntos. Y el niño se dormía sabiendo que era amado, protegido y valorado. La historia de doña Carmen se había convertido en mucho más que una anécdota familiar. Era un testimonio de que la dignidad humana es inquebrantable cuando se defiende con amor, de que las madres merecen respeto y cuidado sin importar las circunstancias, y de que los hijos que honran a sus padres construyen familias sólidas para las siguientes generaciones.
10 años después de la muerte de doña Carmen, el programa de costura que había iniciado se había expandido a nivel nacional. Carmen Rosa, ahora de 30 años, dirigía una fundación que llevaba el nombre de su abuela, Fundación Carmen Rodríguez para el Empoderamiento Femenino. La fundación no solo enseñaba costura, sino que había diversificado sus programas para incluir carpintería, repostería, manualidades y hasta clases de computación básica. Todo con el mismo espíritu que doña Carmen había inculcado: enseñar con amor, paciencia y respeto por la dignidad de cada mujer. «Mamá», decía Carmen Rosa a Rosa, mientras revisaban los informes anuales, la abuela no tenía idea de lo que estaba sembrando cuando enseñó a su primera alumna. «Tu abuela siempre supo que cada acto de bondad se multiplica, mijita, solo que ella nunca buscó reconocimiento por ello». Un día llegó a la fundación una mujer muy joven, casi una niña, con un bebé en brazos. Se veía asustada y desesperada. «Disculpe, señorita, me dijeron que aquí ayudan a las mujeres». Carmen Rosa la recibió con la misma calidez que había aprendido de su abuela. «Por supuesto, siéntate, ponte cómoda. ¿Cuál es tu nombre?» «Me llamo Ana, tengo 17 años y no tengo familia. Mi novio me dejó cuando supo que estaba embarazada». «¿Tienes dónde vivir?» «Por ahora estoy en casa de una amiga, pero no puedo quedarme mucho tiempo». Carmen Rosa recordó las historias que le había contado su abuela sobre mujeres en situaciones similares. «Ana, primero que nada, no estás sola. Aquí vamos a ayudarte a encontrar una solución». Durante las siguientes semanas, Carmen Rosa se dedicó personalmente al caso de Ana. No solo le consiguió un lugar donde vivir temporalmente, sino que la inscribió en el programa más completo de la fundación. Ana demostró ser una estudiante excepcional. Tenía manos hábiles para la costura y una creatividad natural para el diseño, pero más importante aún, tenía la determinación de salir adelante por su hijo. «Señorita Carmen Rosa, quiero aprender todo lo que pueda. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso de su mamá». «Ya puede estar orgulloso, Ana. Eres muy valiente». Ana no solo aprendió costura, también tomó clases de alfabetización porque había dejado la escuela muy joven y clases de administración básica. En 6 meses había progresado tanto que Carmen Rosa le ofreció trabajo como asistente en la fundación. «¿En serio? ¿Me está ofreciendo trabajo?» «En serio. Has demostrado que tienes talento, dedicación y, sobre todo, el corazón en el lugar correcto». El primer día de trabajo de Ana coincidió con el aniversario de la muerte de doña Carmen. Carmen Rosa la llevó al pequeño museo en la casa del jardín para contarle la historia completa. «Esta es la máquina de coser original de mi abuela. Con esta máquina ayudó a cientos de mujeres. ¿Puedo tocarla?» «Por supuesto». Ana pasó sus dedos reverentemente sobre la máquina antigua. «Se siente como si tuviera magia». La tenía, la magia del amor y la paciencia. Carmen Rosa le mostró el costal donde había dormido doña Carmen. «Mi abuela durmió sobre esto durante meses. La humillaron, la maltrataron, la hicieron sentir que no valía nada». «¿Y cómo logró salir adelante?» «Con la ayuda de mi papá, sí, pero sobre todo porque nunca perdió la fe en su propio valor como persona». Ana se quedó mirando el costal por un largo rato. «Yo también dormí en el suelo algunas noches cuando no tenía dónde quedarme». «Lo sé, Ana, por eso estás aquí. Mi abuela siempre decía que quienes han sufrido entienden mejor el sufrimiento de otros». 2 años después, Ana se había convertido en una de las instructoras más queridas de la fundación. Su especialidad eran las madres adolescentes, porque entendía perfectamente por lo que pasaban. Un día llegó a la fundación una niña de apenas 14 años.
Estaba embarazada y había sido echada de su casa. «Por favor, ayúdenme, no tengo a nadie». Ana se acercó a la niña con la misma ternura con que Carmen Rosa la había recibido a ella. «Si tienes a alguien, me tienes a mí. Yo pasé por lo mismo que tú estás pasando. En serio, y mira dónde estoy ahora». Ana se había convertido en lo que doña Carmen había sido para tantas mujeres, una luz en la oscuridad, una mano tendida en el momento de mayor necesidad. El programa de Ana para madres adolescentes se volvió tan exitoso que el gobierno decidió adoptarlo como política pública. Ana fue invitada a dar conferencias en universidades y centros comunitarios por todo el país. Durante una de esas conferencias, Ana contó su historia y la de doña Carmen. «Yo era una niña asustada con un bebé en brazos cuando llegué a la Fundación Carmen Rodríguez. Pensé que mi vida había terminado antes de empezar, pero allí me enseñaron que los finales pueden convertirse en nuevos comienzos». La audiencia escuchaba con atención. Doña Carmen, la fundadora, solía decir que nadie está perdido mientras tenga la voluntad de aprender y crecer. Yo soy la prueba de que tenía razón. Después de la conferencia, se acercó a Ana una mujer mayor. «Disculpe, señorita, yo conocí a doña Carmen personalmente». «¿En serio?». «Fui una de sus primeras alumnas. Me enseñó a coser cuando mi esposo me dejó y yo no sabía cómo mantener a mis hijos». Ana sonrió. «Entonces usted también es parte de esta gran familia». «Sí, y quiero que sepa que doña Carmen estaría muy orgullosa de ver lo que han logrado». «Gracias, eso significa mucho para mí». Mientras tanto, en la casa del jardín, la familia seguía creciendo. Carmen Rosa se había casado con un médico que admiraba profundamente el trabajo de la fundación. Habían tenido 2 hijos, Carmen, en honor a la bisabuela, y Ricardo, por el abuelo que nunca conocieron. Los domingos, cuando toda la familia extendida se reunía, ahora incluían a Ana y su hijo como parte de la familia. Ana había encontrado no solo trabajo y propósito, sino también el amor familiar que nunca había tenido. «Tía Ana», le decía la pequeña Carmen a Ana, «cuéntanos otra vez la historia de la bisabuela Carmen». Ana había aprendido la historia tan bien que la contaba como si hubiera estado ahí. «Había una vez una señora muy valiente que dormía en un costal áspero». Los niños escuchaban fascinados, aunque ya conocían la historia de memoria. Andrés, ahora abuelo, observaba estas escenas con el corazón lleno de gratitud. Su madre no solo había sobrevivido a la crueldad, había creado un legado que seguía transformando vidas décadas después de su muerte. Una tarde, mientras podaba las rosas del jardín que había plantado doña Carmen, llegó Rosa con una noticia inesperada. «Amor, acaban de llamar de la alcaldía. Quieren poner el nombre de tu mamá a la nueva escuela técnica para mujeres». «¿En serio?». «Van a llamarla Instituto Técnico Carmen Rodríguez». Andrés se sentó en el banco del jardín, abrumado por la emoción. Mamá nunca imaginó que su nombre estaría en una escuela. Estoy segura de que donde esté, está sonriendo. La inauguración del instituto fue un evento memorable. Cientos de exalumnas de doña Carmen llegaron para honrar su memoria. Ana dio el discurso principal, hablando sobre cómo la educación técnica podía cambiar vidas. Doña Carmen Rodríguez no tenía títulos universitarios, pero tenía algo más valioso: sabiduría del corazón y manos dispuestas a ayudar. Este instituto llevará su nombre porque representa todo lo que ella creía, que toda mujer merece una oportunidad de crecer y brillar.
El aplauso fue ensordecedor. En primera fila, Andrés sostenía la mano de Rosa mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de la ceremonia, una periodista se acercó a Andrés para entrevistarlo. «Señor Andrés, ¿qué cree que pensaría su madre de todo este reconocimiento?» «Creo que se sorprendería. Ella siempre fue una mujer humilde que hacía el bien sin esperar nada a cambio». «¿Cuál cree que sería su mayor orgullo?» «Ver que su dolor se convirtió en sanación para otras mujeres, que su historia inspiró a miles de familias a valorar y respetar a sus madres». ¿Algún mensaje final? Sí, que nunca es tarde para defender a quienes amamos, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no solo con palabras, y que las madres merecen nuestro respeto y cuidado siempre, no solo cuando somos niños. Esa noche, en casa, toda la familia se reunió para celebrar. Carmen Rosa había preparado mole, la comida favorita de doña Carmen. Ana había llevado un pastel que había hecho ella misma. «Por doña Carmen», dijo Andrés levantando su copa. «Por la abuela que nos enseñó a amar sin condiciones», respondió Carmen Rosa. «Por la mujer que me salvó cuando más lo necesitaba», añadió Ana. Los niños también levantaron sus vasos de jugo. «Por la bisabuela que nunca conocimos, pero que siempre está con nosotros». 5 años después, el Instituto Técnico Carmen Rodríguez se había convertido en el más prestigioso de la región. Tenía convenios con empresas que contrataban directamente a sus egresadas y muchas de ellas habían formado sus propios negocios. Ana había sido nombrada directora del instituto. En su oficina tenía una foto de doña Carmen y una pequeña réplica del costal donde había dormido, como recordatorio de que la grandeza puede nacer de los momentos más difíciles. Un día llegó al instituto una mujer que Ana reconoció inmediatamente, aunque habían pasado muchos años. Era Patricia, la ex prometida de Andrés. Patricia se veía mayor, cansada y había perdido toda la arrogancia que la había caracterizado. «Disculpe, ¿aquí enseñan oficios a mujeres mayores?» Ana sintió una mezcla de curiosidad y cautela. «Sí, tenemos programas para todas las edades. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito aprender algún oficio. Me quedé sola y no tengo cómo mantenerme». Ana observó a Patricia detenidamente. Se veía genuinamente necesitada, sin rastro de la soberbia de años atrás. «¿Cuál es su nombre?» «Patricia Mendoza». Ana conocía ese nombre por las historias que le había contado Carmen Rosa, pero decidió no revelar que sabía quién era. «Muy bien, señora Patricia. Vamos a ver qué programa le conviene más». Durante las siguientes semanas, Patricia asistió puntualmente a sus clases de repostería. Era una estudiante aplicada, aunque muy callada. Raramente interactuaba con sus compañeras. Un día, Ana la encontró llorando en el baño. «¿Se encuentra bien, señora Patricia?» «Perdón, es que a veces me da vergüenza estar aquí». «¿Por qué vergüenza? Todos estamos aquí para aprender». «Es que antes yo era diferente. Tenía dinero, posición social. Trataba mal a la gente que consideraba inferior». «¿Y qué pasó?» «La vida me enseñó que nadie está exento de necesitar ayuda». Patricia levantó la mirada y por primera vez habló con sinceridad. «Fui muy cruel con una señora mayor. La humillé, la traté como basura. Ahora entiendo lo que ella sintió». Ana sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente de quién hablaba Patricia. ¿Y qué haría diferente ahora? Todo. Le pediría perdón todos los días. Le daría mi propia cama. La trataría como a una reina. Las lágrimas de Patricia parecían genuinas. «Pero ya es muy tarde. Esa señora murió sin que yo pudiera pedirle perdón». Ana tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. «Señora Patricia, ¿le gustaría conocer la historia de esta escuela?» «¿Por qué?» «Creo que le va a interesar». Ana llevó a Patricia a la pequeña exposición que habían montado sobre la vida de doña Carmen. Cuando Patricia vio las fotos, palideció.
Esta es doña Carmen. ¿La conocía? Era la madre de mi exprometido. Yo fui quien la hizo dormir en un costal. Patricia se desplomó en una silla, abrumada por la realización de dónde estaba. ¿Sabe quién soy yo?, preguntó Ana suavemente. Patricia la miró sin entender. Soy Ana Gutiérrez, directora de este instituto que lleva el nombre de la mujer que usted maltrató. No es posible. Es posible. ¿Y sabe qué es lo más increíble de todo? ¿Qué? Que doña Carmen, desde donde esté, la trajo hasta aquí, para que aprendiera, para que creciera, para que encontrara una segunda oportunidad. Patricia lloró como no había llorado en años. No merezco estar aquí. Todas merecemos una segunda oportunidad, señora Patricia. Doña Carmen me enseñó eso. ¿Cómo puede ser tan generosa conmigo? Porque así me enseñaron, porque el dolor se sana ayudando a otros a sanar. Patricia terminó su curso de repostería y se graduó con honores. El día de la graduación pidió permiso para hablar. Quiero pedirles perdón a todas ustedes, especialmente a la directora Ana, por quien fui en el pasado. Esta escuela me ha enseñado que nunca es tarde para ser una mejor persona. Después de la ceremonia, Patricia se acercó a Ana. ¿Cree que algún día podría conocer a la familia de doña Carmen? Eso no depende de mí, pero si su arrepentimiento es genuino, tal vez ellos estarían dispuestos a escucharla. Esa tarde, Ana llamó a Carmen Rosa para contarle lo que había pasado. ¿Patricia está ahí? ¿La Patricia que maltrató a la abuela? La misma, pero Carmen Rosa está muy cambiada. La vida la ha humillado tanto como ella humilló a tu abuela. ¿Y qué quiere? Pedir perdón. Dice que necesita hacerlo para poder vivir en paz. Carmen Rosa consultó con su familia. Andrés, ahora de 60 años, había aprendido a ser menos duro con los años. Si realmente está arrepentida, tal vez deberíamos escucharla. Mi mamá siempre creyó en las segundas oportunidades. El encuentro se realizó en la casa del jardín, en el mismo lugar donde Patricia había causado tanto dolor años atrás. Patricia llegó con un ramo de flores blancas. Don Andrés, señora Rosa, Carmen Rosa, vengo a pedirles perdón por el daño que les hice. Patricia se dirigió especialmente a Andrés. Señor, su madre era una santa y yo la traté como basura. No tengo perdón para lo que hice. ¿Por qué ahora, Patricia? ¿Por qué después de tantos años? Porque la vida me enseñó lo que se siente necesitar ayuda y no tenerla. Porque ahora entiendo el valor de una madre. ¿Tuviste hijos? Tuve una hija. Murió en un accidente cuando tenía 10 años. La familia intercambió miradas de compasión. Cuando perdí a mi niña, entendí lo que había significado doña Carmen para usted, y me di cuenta del monstruo en que me había convertido. Patricia se arrodilló frente a la foto de doña Carmen que estaba en la sala. Señora Carmen, donde quiera que esté, le pido perdón. Perdón por quitarle su dignidad, su comodidad, sus pertenencias. Perdón por hacerla dormir en el suelo como un animal. Sus lágrimas eran sinceras, profundas. Si pudiera devolverle aunque sea un día de paz, daría mi vida entera. Andrés se acercó a Patricia y la ayudó a levantarse. Mi madre te perdonaría, Patricia. Ella siempre creyó que la gente podía cambiar. ¿De verdad? De verdad. Pero el perdón no borra las consecuencias. Tienes que vivir con lo que hiciste. Lo sé, y todos los días trato de ser mejor persona para honrar la memoria de su mamá. Carmen Rosa, que había observado en silencio, finalmente habló. Patricia, mi abuela siempre decía que los errores se pagan ayudando a otros. ¿Estarías dispuesta a trabajar como voluntaria en el instituto? ¿Me aceptarían? Si Ana, que dirige el instituto, confía en ti, nosotros también podemos hacerlo. Patricia se convirtió en una voluntaria excepcional.
Trabajaba sin descanso, siempre dispuesta a ayudar a las alumnas más necesitadas. Nunca hablaba de su pasado, pero su dedicación era evidente. Un día, una alumna le preguntó por qué trabajaba tan duro sin recibir pago. «Porque tengo una deuda muy grande que pagar». «¿Con quién?» «Con una señora que ya no está aquí, pero cuyo legado sigue vivo». Patricia nunca se casó de nuevo. Dedicó los últimos 20 años de su vida al instituto, muriendo a los 70 años mientras ayudaba a preparar una cena benéfica. En su testamento dejó toda su herencia al instituto, con una nota que decía: «Para doña Carmen, con la esperanza de que este dinero ayude a reparar, aunque sea una pequeña parte del daño que causé». El día del funeral de Patricia, Ana encontró entre sus pertenencias un diario. La última entrada decía: «Hoy ayudé a una madre soltera a conseguir trabajo. Espero que doña Carmen esté orgullosa. Cada día trato de ser la persona que ella hubiera querido que fuera desde el principio». Carmen Rosa, ahora directora general de la fundación, leyó esas palabras en voz alta durante el servicio funeral. Patricia cometió errores terribles, pero pasó 2 décadas tratando de enmendarlos. Mi abuela habría dicho que eso también tiene valor. Y así, incluso la historia de Patricia se convirtió en parte del legado de doña Carmen, la prueba de que el amor y la paciencia pueden transformar incluso los corazones más duros. La casa del jardín siguió siendo el corazón de la familia. Los bisnietos de doña Carmen corrían entre las mismas flores que ella había plantado, aprendiendo desde pequeños los valores que ella había inculcado. Andrés, ahora bisabuelo, pasaba las tardes contándoles historias a los niños en el mismo banco donde su madre solía sentarse a coser. «Bisabuelo, cuéntanos otra vez cómo salvaste a la bisabuela del costal feo». «Era un costal áspero donde dormía mi mamá porque una mujer mala la había puesto ahí». «¿Y tú la rescataste?» «Sí, pero lo más importante no es que yo la haya rescatado. Lo más importante es que ella nunca perdió su bondad, ni siquiera cuando la trataban mal». «¿Por eso somos buenos nosotros también?» «Exacto, porque ella nos enseñó que ser bueno es lo más importante del mundo». En las noches, cuando toda la familia se reunía para cenar, siempre había un lugar vacío en la mesa. No lo habían puesto por tradición o ritual, sino porque genuinamente sentían que doña Carmen seguía ahí, en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada acto de bondad que realizaban. Su historia había comenzado con un costal áspero en un rincón frío, pero había terminado con un jardín lleno de flores y una familia llena de amor. Y esa, tal vez, era la lección más importante de todas, que de las peores experiencias pueden nacer las mejores versiones de nosotros mismos, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre la crueldad, multiplicándose a través de las generaciones hasta convertirse en un legado eterno de esperanza y bondad.